ya se estarían juntando las firmas. Para lograr un déficit cero de viviendas, se estima que de aquí al 2030 se deberían construir más de 1 millón de soluciones habitacionales. Expertos piden que se cree un plan más allá del actual gobierno para un problema que sigue creciendo. María Luisa Carrión con el informe. Yo en estos momentos vivo de llegada con mi abuelito. En realidad son 2 adultos mayores. ¿Ha tenido temor algún mes de decir, chuta, este mes no tengo? Sí, muchas veces. Y entonces ahí donde vienen los trabajos extra. Dos historias que tienen un factor común, la dificultad para acceder a una vivienda con condiciones adecuadas para ellas y su grupo familiar. Dafne, por un lado, vive de allegada y es cuidadora de 2 personas mayores, una con Alzheimer y su pequeña hija. Por eso, ni pensar en un trabajo estable y mucho menos en buscar un arriendo. Antes uno iba a un Maipú, buscaba un arriendo por 80, 120 mil pesos en departamento. Hoy en día usted encuentra por 80 una pieza de 2x2 con baño compartido y en realidad eso no es para nadie, ¿no? O sea, cuando uno tiene hijos es súper complicado poder vivir en una pieza de 2x2, compartir un baño. Y Brenda vive un calvario económico mes a mes. Ella y su esposo son profesores, ambos con trabajo estable, pero ni por eso llegan a fin de mes tranquilos. Deben aplicar talento, dice, para buscar ingresos extras que permitan respirar algo más aliviados. El ingreso que recibimos mensual es justo y da estrictamente para el arriendo, para los servicios, para la comida y nos queda muy poco, es como para, no sé, cualquier gasto extra. Historias así se repiten a lo largo del país. Buscar soluciones habitacionales se ha vuelto una prioridad. Actualmente, y según los últimos cálculos de déficit cero, el déficit de viviendas llega a más de 640.000. Lo que se traduce en más de 2 millones de personas que no tienen acceso a una vivienda adecuada. Es decir, viven allegados, en condición de hacinamiento, en casas irrecuperables o derechamente en campamentos o en la calle. Lo que significa que al menos un 10% de la población está en esta condición y las proyecciones no son nada alentadoras. Un último estudio de déficit cero estimó que la demanda por viviendas sociales de aquí a 2030, escuche bien, será de más de 1.300.000. Entre ellos son los que no cuentan con un hogar adecuado como Dafne y aquellos que viven en lo que se denomina fragilidad habitacional como Brenda, que en cualquier momento pueden no tener el dinero suficiente para pagar su arriendo. Y la siguiente cifra también es preocupante. Unas 400.000 familias que si bien tienen acceso a un arriendo, lo hacen en condiciones totalmente vulnerables, es decir, cualquier crisis familiar económica podría llevarlos a un déficit habitacional, a vivir de allegados, en condiciones de hacinamiento o en un campamento. Y aquí el alto valor del arriendo tiene gran culpa. Según datos de Yapo.cl, el costo promedio de un arriendo en nuestro país es de 452.000 pesos, lo que equivale a un 26% más de lo que costaba en 2021 y un 28% más que en 2020. Es decir, arrendar una propiedad en Chile es más caro que el valor actual del sueldo mínimo. Vivimos una histórica alza en el precio promedio de arriendo de departamentos y casas. Y claro, entendiendo el contexto económico por el cual estamos atravesando, donde tenemos una inflación muy alta, un precio del dólar que va subiendo, una tasa de interés también que va subiendo, y todos estos factores que afectan al rubro inmobiliario, podemos ver que aquellas personas que tenían pensado comprar un departamento o una casa se vean en la obligación de postergar esta decisión. Y eso solo pensando en aquellos que tienen la opción de comprar, porque si hablamos de estas 400.000 familias en situación de fragilidad, el valor del arriendo que pagan supera el 30% de sus ingresos. Uno ve un efecto directo, el aumento de los campamentos también está vinculado con el aumento de los precios de arriendo. Creo que la forma que está planteando la actual reforma tributaria que está planteando el gobierno, que es gravar, ¿verdad?, el arriendo como negocio, ¿no?, de personas que tienen más de 2 viviendas y que justamente son un negocio, pueden apuntar en cierta manera a disminuir esa alza importante que han tenido los precios de arriendo. Correlación que también confirman en Techo Chile. Según la Fundación, entre 2019 y el catastro de 2020 y 2021 hubo un aumento de un 47% de familias viviendo en campamentos y estos se incrementaron en casi un 21%.
La principal razón de las familias de llegar a vivir a campamento es por índole económica, es decir, por el alto precio de los arriendos, por pérdida de su fuente laboral, por trabajo precario, que en la pandemia, por ejemplo, no pudieron seguir ocupando su fuente principal de trabajo en el momento. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 2021 eran más de 76.000 las familias que vivían en campamentos en nuestro país. Un 60% de ellas declaró que la principal causa es la económica. Simplemente no les alcanza para vivir en la formalidad. Entre todas estas realidades, según estimaciones de déficit cero, suman el más de 1.300.000 soluciones que será necesario que el Estado implemente de aquí a 2030, pero esto no es todo. Hay que sumar otros grupos. Por ejemplo, todas aquellas familias que están viviendo en viviendas entregadas hace 30 o 40 años, las que se conocen como las villas de bloques, por ejemplo, barrios de departamentos de aproximadamente 40 o 45 metros cuadrados, muchas veces con una peor materialidad que las viviendas sociales de hoy día, y en zonas a veces muy segregadas. Son viviendas que uno podría decir que en los próximos años van a quedar obsoletas, ¿ya? Por lo tanto, o que tendrían un desgaste muy grande. Y aunque en primera instancia se podría hablar de unos 356.000 departamentos, es clave, dicen los expertos, poder realizar una proyección del total de familias en esta condición y así identificar la demanda y buscar soluciones. Con todo, se pide que más allá del plan habitacional del gobierno se cree una comisión presidencial y las medidas se piensen de aquí al menos a 10 años. En primer lugar, yo le diría a déficit cero que ojalá ayude a que haya más soluciones ahora, no solo a pensar en no sé cuánto tiempo para delante, porque esta es una emergencia hoy día. Ese programa como que puso el acento en los problemas, pero no necesariamente en los esfuerzos que están haciendo los comités. El Ministerio de la Vivienda propuso un plan de emergencia habitacional que creemos es un primer paso en este camino. Sin embargo, hay que atender el problema de fondo y para eso proponemos, lo primero, que esto debe ser una política de Estado, no solamente una política de este gobierno. Segundo, es necesario contar con más suelos que permitan construcciones en lugares adecuados. Por ejemplo, con un banco de suelo nacional y además plantean que el Estado entregue garantías estatales al pie para la adquisición de viviendas de la clase media. Aguda crisis habitacional con múltiples factores. Tan solo desde Techo Chile, por ejemplo, adelantan que el próximo catastro de campamentos podría venir con una realidad aún más cruda, cifras más críticas que podrían complejizar aún más el panorama. Así, miles de familias esperan una solución digna para una necesidad básica, tener un hogar. Bueno, los robos violentos de vehículos aumentaron en la región metropolitana 24%.